No, no se Le damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que estén sintonizando. Agradecemos que estén con nosotros. Desde la Fundación Caritas Felices estamos muy contentos por tener este foro que será esencial para entender todos los avances que estamos teniendo en cuanto a todas las cuestiones de guardia y custodia y además del derecho familiar. Me permitiré explicar un poco. Este será la introducción a un tema que es la figura del coordinador parental que estamos buscando proponer acá en México y que tendrá también alguna introducción en algunos cursos interesantes, pero no sin antes presentar a nuestro foro para dar inicio a la plática. Está con nosotros Karina Aguilar, que es nuestra comisionada de enlace, su servidor Efraín Flores, secretario general de la Fundación, nuestra invitada de lujo, Lucía del Prado, y nuestro presidente Jesús Suárez, a quien le cederé la palabra para que pueda dar la bienvenida y apertura a esta charla. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Tal como lo dices, Efraín, un lujo tener a la señora Lucía del Prado Castillo, fundadora y presidente de Fundación Filia, y pioneros en España del tema del coordinador parental, figura que efectivamente estamos tratando de introducir a través de la Fundación Caritas Felices, que se propague aquí en México, proponiendo se forme como figura jurídica y pueda tener impacto en los juicios de divorcio y en los juicios de separación, más que nada para proteger a nuestra infancia, que nuestra infancia en estos procesos queda completamente desprotegida, pasando a ser niños de segundo grado, de segunda clase, donde nadie, las autoridades prácticamente no ven por ellos, y necesitamos protegerlos, proteger a nuestra infancia, proteger a nuestros niños, proteger sus derechos, sobre todo sus derechos a la convivencia, ya que en el mundo del niño hay dos personas importantes, mamá y papá, y en estos procesos se les priva a los niños de una de esas dos figuras. Y bueno, Lucía del Prado, bienvenida a este foro. Hablemos de, en este caso, coordinador parental. Empezamos. Nos gustaría que nos explicara cómo surge Fundación Filia. ¿En base a qué? ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que los llevó a crear Fundación Filia? Bueno, antes de nada quiero dar las gracias a Caritas Felices. Me parece que es una iniciativa maravillosa la que estáis teniendo. Jesús, enhorabuena por el equipo que tienes y por esta gran iniciativa en tu país. Lo digo de corazón porque nosotros hemos atravesado este camino aquí en España hace unos años. Y creo que hubiéramos agradecido mucho unas palabras de aliento de una fundación, una organización hermana, aunque fuera de otro país, porque aunque lo recibes, pero muchas veces, no es tan auténtico como te gustaría recibirlo, ¿no? Y sé que en vuestro caso y en el nuestro, que trabajamos por pura vocación, sé que sí que lo es, ¿no? O sea, yo sé que os alegráis de verdad y nosotros también desde aquí nos alegramos muchísimo. Tengo también que deciros que yo tengo un especial vínculo con México, tengo unos sobrinos maravillosos que viven allá y la verdad es que, bueno, es muy entrañable, ¿no? Para mí vuestro país. Y bueno, he estado en varias ocasiones y lo quiero mucho, ¿no? A México. Entonces me parece que nosotros tenemos muchos seguidores mexicanos y, bueno, de todas partes, ¿no? También, ¿sabéis? Igual que vosotros. Y hay tanto sufrimiento que merece la pena, ¿no? Este gran esfuerzo y este duro camino que hay que recorrer. Pues a tu pregunta, Jesús, te diré que la Fundación Filia pues, nació hace ya 10 años. Precisamente nació porque un grupo de mamás nos solicitaban ayuda
a los profesionales que después formamos lo que es la fundación del ámbito jurídico y psicológico, porque buscaban recursos, porque no se cumplían las sentencias que se dictaban en cuanto a su divorcio y no encontraban respuestas. Eran un grupo de madres bueno, pues que estaban perdiendo en muchos casos el contacto con sus hijos y con sus hijas, y en otros casos ya los habían perdido. Entonces, bueno, nos pareció que era una misión lo suficientemente importante para trabajar en la protección del menor. Y a partir de ahí nos pusimos en marcha. Ya contactaron con nosotros muchísimos padres también, papás, y bueno, pues lo primero que hicimos fue darlo a conocer con un spot que en ese momento pues sonó mucho, porque colaboró con nosotros el entrenador nacional de fútbol, porque para nosotros había que transmitir valores, ¿no? Y por encima de todo. Y bueno, pues en ese momento, allí lo conocéis también, a Vicente del Bosque, pues representaba esos valores, ¿no? Ante todo el mundo. Y entonces él colaboró, hicimos un spot, que si queréis después os pasaré el enlace para poner, porque bueno, fue el comienzo, ¿no?, de nuestra fundación. El tema fue que después de empezar a trabajar y poner un teléfono de ayuda donde todo el mundo nos llamaba para consultar, casi todos los casos que nosotros nos llevaban eran de incumplimientos de sentencia. Los padres y las madres y también los abuelos y abuelas nos llamaban y nos decían bueno, pues que un juez había dictado una sentencia en su procedimiento de divorcio y que no se cumplía y que no pasaba nada. Y que mientras tanto pasaba el tiempo y los niños se iban haciendo mayores. Y en muchos casos perdían el vínculo completamente porque el niño se había hecho mayor de edad y ya no había posibilidad alguna de ayudarles. Entonces, ante esta situación tan alarmante y que en nuestro país el único recurso hace unos años que se utilizaba pues era la mediación, las terapias, los puntos de encuentro, nos dimos cuenta que había que hacer algo más, que no podíamos quedarnos de brazos cruzados porque teníamos la misma frustración que todas las personas que venían a pedirnos ayuda, porque no podíamos ayudar de verdad. Podíamos hacer pequeñas cosas, ¿no? Pequeños trabajos, trabajos de duelo, trabajos de escucha activa, trabajos de acompañamiento, bueno, eso era importante porque muchísimas personas necesitan todo esto, pero había que intentar hacer algo más para que el niño y la niña no llegara a sufrir el daño tan emocional, tan tremendo, tan alto que sufren estas criaturas, ¿no? Entonces fue cuando creamos un equipo de investigación y contactamos con otros países y con otras organizaciones y vimos pues, que efectivamente en Denver en el año 2001 se había acuñado por primera vez el término de coordinador de parentalidad y que después, bueno, pues gracias a lo que fue la Asociación de Tribunales de Familia y de Conciliación, la AFCC, se había hecho posible esas directrices de la coordinación parental que parecían ideales en un principio y veíamos que realmente eran la solución. Esto ya era el año 2013, cuando después de todos estos estudios vimos que un juez en España estaba dictando algunas sentencias derivando a las familias a coordinación parental. Y no dudé en ponerme en contacto con este juez y preguntarle que a qué puerta llamaban si no existía en España la figura. Esto fue muy importante en nuestro país porque si no hubiera sido por este juez y estos jueces valientes que se atrevieron a dictar una sentencia basándose en los derechos fundamentales del niño y abrir un camino en lo que es la jurisprudencia en este país, si no hubiera sido por esto, todavía estábamos buscando soluciones alternativas, ¿no?, de resolución de conflictos. Entonces, bueno, pues nosotros le preguntamos que a qué puerta llamaban y él nos dijo que como no había profesionales especializados, pues que habían nombrado a unos psicólogos o trabajadores sociales adscritos al juzgado, de los servicios sociales,
y que estaban haciendo unas funciones similares a la coordinación parental de Estados Unidos. Claro, en nuestra parte decíamos, bueno, eso está perfecto puntualmente para estas pocas familias que están siendo beneficiadas de este recurso, pero esto hay que darlo a conocer, esto se tiene que mover, esto no puede estar parado. Y si esperamos a que la administración dé un paso, sinceramente, yo no lo voy a ver, ni a lo mejor la generación siguiente, porque la administración, todos sabemos a qué paso va. La prisa la tenemos los que trabajamos de vocación, como os decía, con la vocación de querer de verdad ayudar y bueno, y por supuesto todas las familias que atraviesan una situación similar. En cualquier otra misión de otra fundación, ya sea de una enfermedad o de cualquier otra causa social, quien realmente mueve estas acciones sociales importantes son las familias, ¿no? Que son las que empujan. Y nosotros tuvimos la gran fortuna de contar con un equipo de voluntarios que estuvo durante muchos años y que aún siguen muchos, ayudando y ayudando desinteresadamente. Y esto tiene un valor de verdad importantísimo. Siempre voy a reconocer esa ayuda a los voluntarios de la Fundación Filia. Entonces, a partir de ahí, pues, dio la casualidad que como la sentencia era de Cataluña, nosotros pensamos que esto se debería de dar a conocer en Cataluña, pues para ser justos, y que deberíamos de lanzar esta bueno, acción de comunicación, que es, digamos, uno de los fuertes de las actividades de la Fundación Filia, que deberíamos de comenzarla por Cataluña. Y bueno, pues todo se nos puso fácil en el camino. El caso es que, bueno, pues contactamos con las autoridades pertinentes y en ese momento nos costó bastante porque, bueno, pues como todos sabéis, pues aquí este país estaba muy dividido, ¿no? Y nos costó mucho convencerles de que una fundación de ámbito estatal presentara en Cataluña una figura que, aunque allí en Cataluña ya se estaba empezando a trabajar, pues había que impulsarla, había que darla a conocer. Y entonces, pues, lo conseguimos. Nos costó 2 años de trabajo intenso, pero lo conseguimos y creamos, formamos parte de la primera prueba piloto que se hizo en España y en Cataluña, con los primeros 20 coordinadores parentales que fueron elegidos con una extensa selección. Y bueno, pues ellos empezaron a trabajar bajo una formación un poco escueta que se les dio porque no había presupuesto y entonces, bueno, pues fue una formación corta, breve. Bajo mi punto de vista no me gustó del todo y entonces, pero a partir de ahí se comenzó a trabajar en Cataluña. A partir de ese momento, aunque nuestra fundación es estatal y estamos radicados en Madrid, dijimos, bueno, pues ahora ya es momento de empezar a trabajar en otras comunidades y vamos a empezar por la Comunidad de Madrid. Entonces, lo primero que hicimos fue crear el posgrado para formar a los profesionales, porque sin profesionales, ¿qué íbamos a promover, no? Y entonces, pues efectivamente, creamos este primer posgrado con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y posteriormente con la UCAM de Murcia para poder formar a estos profesionales del ámbito, sobre todo jurídico, psicológico, de trabajo social, educadores sociales, y formarles con una serie de conocimientos, tanto del proceso judicial, de lo que es el derecho procesal, de la psicología del menor, de la psicología de la familia, de técnicas de mediación, de resolución de conflictos y desde luego del protocolo de intervención. Todo esto pues tuvo muchísimo éxito y comenzamos así en el 2018. A partir de ahí, cuando ya teníamos los primeros profesionales formados, decidimos que había que seguir dando pasos adelante y entonces lo que hicimos fue hablar con nuestra Comunidad de Madrid para proponerles pues, el crear un servicio, porque nos dimos cuenta de que entre todas las piedras del camino con las que nos vamos tropezando, era muy importante un concepto. Y eso que sí me gustaría dejarlo muy claro. Y es la diferencia entre la conflictividad y la alta conflictividad. La conflictividad, al menos aquí, la podemos manejar a través de la mediación
porque para eso está la mediación. Pero cuando se llega a la alta conflictividad, que fundamentalmente estamos hablando de unos reiterados incumplimientos de sentencias judiciales, entonces ya es diferente. Ahí la mediación ya no sirve, porque la mediación está basada, entre otras cosas, en la voluntariedad. Y en estos casos de alta conflictividad, la voluntariedad ya no se da, ya no existe, ya no hay ganas ni voluntad de querer solucionar el conflicto y el problema. Ahí ya estamos hablando de una guerra y estamos hablando de que tiene que haber un vencedor y un vencido, porque si no, bueno, pues nadie va a parar, ¿no? Hasta que no exista ese vencedor y ese vencido. Ese es el objetivo. Y por supuesto se deja de lado los intereses, los derechos y las emociones de los niños y de las niñas. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues nosotros fuimos capaces de convencer a la Comunidad de Madrid de que había que saltar otro obstáculo, y era el que si la coordinación parental no estaba subvencionada por el Estado, no iba a funcionar, porque no es lo mismo derivar a una familia a un servicio público, a un servicio subvencionado, gratuito, que a un servicio que lo tienen que pagar las partes. Entonces, si esto no estaba subvencionado, lo iban a tener que pagar las partes y vamos a tener otro conflicto, porque la parte obstaculizadora del vínculo iba a decir, iba a alegar que no tenía recursos económicos y que entonces que no podía hacerse cargo, con lo cual era una excusa más, ¿no? para este progenitor que estaba obstruyendo el vínculo e incumpliendo la sentencia en cuanto al régimen de visitas. Entonces, nosotros creamos, dentro de lo que eran las directrices de la FCC y respetando en todo momento las directrices americanas, lo que hicimos fue adaptarlo a lo que es el método Filia que nosotros utilizamos, que es el que nos está dando resultado y el que estamos utilizando desde hace ya 2 años. La Comunidad de Madrid nos lo concedió y desde hace 2 años estamos impartiendo este servicio de manera gratuita para los usuarios. Me estoy adelantando quizá porque me has preguntado, Jesús, sobre la Fundación Filia, el nacimiento, y ya estoy casi que al final, ¿no? de cómo, pero quizá es importante el saber cómo hemos llegado a todo esto. En este camino nos hemos encontrado con muchísimos obstáculos, muchísimas piedras en el camino, porque nosotros nunca hemos pretendido abanderar esta cuestión, este recurso, no queremos monopolizarlo. Lo que sí queremos es que realmente sea eficaz, velar por su eficacia, y lo que queremos es que funcione, que no sea una utopía y que no se quede en el papel, sino que realmente desde ya se pueda empezar a utilizar, porque cada año son demasiados los niños que quedan afectados por estos problemas. Entonces, para nosotros era vital acelerar este proceso. Y por eso, pues como uno de nuestros trabajos y nuestras especialidades era la comunicación, pues lo impulsamos de esta manera. Pero esto trae a veces pues problemas, porque bueno, pues aquí, como esto es algo absolutamente novedoso, pues hay demasiados profesionales que pretenden ponerse medallas, demasiados profesionales que pretenden acaparar, y ahí hemos visto que dentro de este medio de la resolución de los conflictos, desde el punto de vista profesional, no me extraña que haya tanto conflicto, porque sinceramente los propios profesionales son los primeros o los segundos que ayudan a que el conflicto continúe, porque la vocación de solucionar conflictos, de verdad que hay que vivirla, hay que respirarla y hay que sentirla. Si no la tienes, difícilmente, si esto lo ves desde un punto de vista mercantil, desde un punto de vista de una oportunidad, desde un punto de vista de ganar votos o de ganar un presupuesto o de ganar, entonces es que se desvirtúa completamente bueno, pues la vocación y el compromiso que necesita este recurso. Eso es muy importante, porque realmente yo creo que es lo que marca la diferencia. Al menos es lo que estamos viviendo en la Fundación Filia y aquí, en España, nosotros, ¿no? Porque muchos casos que han pasado por otros recursos
de coordinación parental que se han hecho privados, después nos han llamado a la fundación y nos han dicho, es que a mí me asignaron un coordinador parental en el juzgado de tal y es que no funciona porque lo que están haciendo es una mediación. Y entonces, claro, nos vienen y nos cuentan que qué solución podemos dar nosotros. Y entonces, claro, al final nos llega toda la información por las propias familias, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esta introducción, Jesús, aunque ha sido muy larga, pero entiendo que había que darla para entender que nuestro trabajo ha consistido fundamentalmente en que, bueno, es que era medida, ¿no? La figura de la coordinación parental era medida de la misión de la Fundación Filia. Era la misma. Y entonces surgió y por eso nos volcamos en impulsar la figura. Y bueno, pues a partir de ahí, si queréis ya os sigo contando o si queréis hacerme alguna pregunta. Vosotros... Yo quisiera, Lucía, quisiera hacer una intervención y preguntar algo que me pareció relevante. Ustedes inician en el 2011, ¿verdad? Sí. Y curiosamente en el 2011, del 2010 al 2016, el 2011 es el año con mayor porcentaje de divorcios con hijos, de un 88.1%. En alguna medida esto ayudó o influenció a la aparición de Fundación Filia. ¿De qué manera ha ido progresando? Porque lo que hemos revisado es que aparentemente ha ido a la baja el porcentaje después de ese año. ¿Cómo han visto ustedes este avance en el repunte o descenso de divorcios donde se incluye la presencia de hijos? Bueno, pues verás, Efraín, nosotros lo que vemos es que va haciendo mella poquito a poquito, incluso el lenguaje que utilizamos en muchas entrevistas. Muchas veces no es muy técnico el lenguaje porque me gusta que sea más social que técnico, porque para técnicos ya hay muchísimos, pero es cierto que al final las palabras son siendo las mismas puedes llegar al corazón de otra manera. Entonces nosotros en todas las entrevistas que se han ido realizando al paso de este tiempo, hemos ido dejando muchos conceptos por el camino. Por ejemplo, pues hace 10 años o casi 10 no se hablaba de la triangulación parental. Hablar del síndrome de alienación parental era un pecado, prácticamente, o sea, es que estaba prohibido. Y nosotros cuando empezamos a ver la de conflictos que había para hablar del síndrome de alienación parental, decíamos, pero por favor, hasta para defender también hay que pasar por otro conflicto, ¿esto qué es, no? Entonces, decidimos hace muchos años que no íbamos a discutir, ¿no? por los conceptos, porque al final los hechos están ahí. Al final, ¿qué más nos da cómo se llame si realmente lo que es obvio y real es que hay divorcios, hay sentencias que no se cumplen, hay padres y hay madres que pierden el contacto con sus hijos y que todo esto empieza poquito a poquito hasta que se consolida. Entonces, bueno, pues decidimos no perder el tiempo con las nomenclaturas y no entrar a perder el tiempo, porque además me di cuenta que si una entrevista duraba 10 minutos, se me iban a ir 9 discutiendo sobre el nombre del conflicto. Y entonces decía, bueno, pues ya lo obvio y me meto a hablar directamente el problema. Y entonces hay conceptos como la arma arrojadiza, ¿no? que nosotros hablábamos desde el principio y nuestro lema, ¿no? que es el de Spot que os decía, los padres se divorcian, los hijos no, que han ido poquito a poquito haciendo mella y que después escuchamos en muchas otras entrevistas, en muchos profesionales, en muchos informes y en muchos artículos, estas mismas frases, ¿no? Y bueno, pues en cuanto al porcentaje, curiosamente, en Estados Unidos es muy interesante la pregunta que me has hecho, Efraín, porque una de las cifras y de los datos que nos empujó a impulsar la coordinación parental es que en Estados Unidos el primer año de intervención se redujeron los conflictos a un 75%. Y entonces yo cuando pude hablar con Cataluña, con la administración catalana para convencerles de lo importante que era esta figura, les dije lo siguiente, vamos a ver, ¿cuánto le cuesta a la Administración de Justicia las montañas de expedientes judiciales
que hay, la lista de espera que hay. ¿Cuánto le cuesta esto a la Administración de Justicia? O sea, ¿saben realmente todo lo que se podrían ahorrar si hubiera un profesional, como en otros ámbitos, dedicado y especializado a trabajar esta parte que se come el 90% de los recursos judiciales? Porque la alta conflictividad se come el 90% de los recursos judiciales, absorbe a los profesionales. Realmente es un peregrinaje el que hacen estas familias de recursos donde están consumiendo todos estos recursos públicos, agotando sus recursos personales, económicos también, y por supuesto con el coste emocional, que parece como que es gratuito el coste emocional el que atraviesan las familias. Entonces, todo este desgaste se podía evitar si hubiera especialistas. Yo creo que ya está bien de alargar, ¿no? el ofrecer estos recursos. Yo creo que las autoridades deberían de pensar a veces que el niño merece la pena, que el niño y la niña son los futuros profesionales de todos los países y que más vale que cuidemos los cimientos de nuestro país con los niños, porque el día de mañana, sinceramente, Dios nos pille confesados con las generaciones que estamos viendo en la actualidad, aquí y allá. Entonces, bueno, pues efectivamente, Efraín, sí que han disminuido. Se unen varias circunstancias y es que también las crisis económicas hacen mucho, ¿no? Porque muchísimas familias no se pueden divorciar. Y entonces, bueno, pues atraviesan y aguantan todo este periodo y como pueden y muchas veces esto sí que influye, ¿no? Porque no nos olvidemos que el origen de casi todos los incumplimientos del régimen de visitas, casi todo viene por un problema económico. Cuando hay un divorcio y uno es el vencedor y otro es el vencido, así por sentencia, pues el que se ve perjudicado quiere reclamar sus derechos y quiere imponer. El que ha sido dejado muchas veces pues es el que reacciona con esa rabia y esa forma de defenderse, pues porque no puede permitir que se le deje, ¿no? Y se le abandone. Entonces aquí se mezclan demasiados conceptos como para que estén en manos de un profesional genérico. O sea, no podemos tratar lo que os decía, la alta conflictividad igual que la conflictividad, porque yo siempre digo que es como curar un cáncer con aspirinas. O sea, no, la aspirina está muy bien para el catarro, pero para el cáncer hay que tener un especialista. Pues lo mismo opino con los menores, desde luego, y con los procedimientos contenciosos de familia. Muchos no comienzan siendo contenciosos, comienzan siendo de mutuo acuerdo, pero cuando ya entran en juego toda la cuestión económica, las pensiones de alimentos, entonces ya ahí sí se complican. Y como el niño crece, es algo que ocurre, que crece y que necesita más cosas y que tiene más necesidades y que reclama cada vez más cosas, pues entonces el conflicto también crece. Y esto a mí me parecía imposible que no estuviera contemplado por las autoridades. Me parece que es una absoluta dejadez por parte de las autoridades de cualquier país que dejen en manos de la fortuna la crianza de los niños. Entonces, bueno, pues ese fue un poco todo nuestra motivación. Y sí que creo que poco a poco se va cambiando la mentalidad de las personas, ¿no? Y poco a poco pues se va creando esa corresponsabilidad parental. Pero cambiar y educar a las personas cuesta demasiado. Es un esfuerzo muy grande. Si no hay grandes presupuestos, porque no sé, cuando hemos querido educar a la población para que deje de fumar, pues había grandes presupuestos para convencernos a todos de lo malísimo que era el tabaco y la gente pues ha dejado de fumar. Cuando se nos ha querido convencer de que había que utilizar el cinturón de seguridad en los coches porque era peligrosísimo que se fuera sin cinturón de seguridad,
Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, pues no había esa obligación, ¿no? Y todos, el que más y el que menos, hemos ido en el asiento de delante con papá o con mamá, sentado, pues disfrutando del paisaje, cuando no había peligro en el campo, a lo mejor, o en alguna carretera, viendo el paisaje, sentados encima de papá y mamá. Y eso ahora es como impensable, ¿no? Una imagen así, dices, Dios mío, pero qué padre, qué madres son estos irresponsables. Bueno, pues ese cambio de mentalidad ha surgido porque se ha invertido mucho dinero en grandes campañas de comunicación, en cambiarnos la mentalidad, además de una normativa y unas leyes que se han puesto en marcha y que sí se han ejecutado. A diferencia de esto, pues parece como que la cuestión de la infancia todavía no es lo suficientemente importante para las autoridades. Y lo digo de verdad siempre, porque creo que hay que decirlo. Es la obligación de entidades como la nuestra, pues, desde un punto de vista positivo, incluso aportando herramientas y aportando soluciones, pero es que nuestra obligación es contarlo. Señores, a los niños hay que cuidarlos, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta. Completamente de acuerdo. Okay. Completamente de acuerdo contigo, Lucía. A los niños hay que cuidarlos. Regresando un poquito al principio, creo que España, México y Latinoamérica comparte muchas cosas en común. Recordemos que para empezar, nuestro idioma lo importamos de España. Nuestros valores, aunque a muchos nos cueste o les cuesta aceptarlo, vienen de los valores católicos que nos fueron heredados ahora sí, de las poblaciones españolas, y a partir de ahí creamos toda una cultura. Aunque muchos traten de dividirnos, traten de agarrar y contar historias negras, la realidad es que Latinoamérica no existía antes de la llegada de los españoles. México no existía antes de la llegada de los españoles. Los valores que teníamos eran muy distintos. Sí. Eran otros principios, otras ideas, y afortunadamente, y como usted lo dice, gracias a Dios, esto fue evolucionando a lo que somos ahora. El valor de la familia tampoco existía, que es el valor que tanto Fundación Filia como Caritas Felices está tratando de defender en diferentes trincheras, pero tratamos de agarrar las mismas armas para poder defendernos prácticamente de los mismos enemigos, que es el desinterés, resentimiento y la falta de acción de nuestras autoridades. Así es. ¿En qué casos es donde tiene que entrar el coordinador parental? Bien, pues verás, los casos en los que tiene que entrar, nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo aquí en España, hasta que esto se legisle, porque todavía no está legislado, es en vía de ejecución de sentencia. Ahora mismo solamente se está actuando en vía de ejecución. En primera y en segunda instancia, pero cuando, como decía, ¿no?, hay un reiterado incumplimiento de la sentencia, hay modificaciones varias, hay pleitos varios a lo largo de 1 año, 2 años, 3 años. Ahí es donde nos estamos dando cuenta de que realmente hay un problema, y esto no lo va a solucionar un juez dictando una sentencia si realmente no sirve para nada. O sea, lo primero que deberían hacer los jueces es respetarse más a sí mismos, porque desde aquí le respetamos mucho, ¿no? Entendemos que bueno, pues la sentencia debería de cumplirse siempre, porque en otros órdenes y en otros ámbitos sí se cumplen. Luego, en este ámbito familiar, ¿por qué no se va a cumplir una sentencia? Entonces, en vía de ejecución de sentencias, cuando se está utilizando la coordinación parental. Vamos a ver, aquí nosotros lo que hicimos fue que desde el momento que la Comunidad de Madrid nos concedió el poder hacer esta intervención de manera gratuita para el ciudadano, entonces los jueces tuvieron conocimiento de este servicio, y entonces lo que hacen es
dictar un auto derivando a la familia a la intervención de la coordinación parental de la Fundación Filia. Entonces, nosotros recibimos un auto del juzgado tal y inmediatamente lo que hacemos es, bueno, a partir de ahí, digamos que la intervención ya se centra, digamos, en 3 fases. La primera fase es la fase de armar todo, hacernos con lo que es el histórico de este procedimiento judicial y armarnos con toda la información y el histórico de este grupo familiar. Tenemos que conocer, tenemos acceso al expediente judicial, firmamos y juramos el cargo como si fuéramos peritos dentro de lo que es el procedimiento y entonces ya tenemos acceso a este expediente judicial. Desde ese momento, nosotros, después de un estudio bastante exhaustivo, porque hay que entender toda la problemática de cada familia, porque esto es algo absolutamente personalizadísimo, lo que hacemos es convocar a las partes en función del tipo de conflicto, porque es cierto que no todos los conflictos que nos llegan son tan intensos como otros, entonces, en función del tipo de conflicto, ya de entrada citamos a las 2 partes conjuntamente. Esta es la gran ventaja, una de las grandes ventajas que tiene la coordinación parental, y es que podemos entrevistarnos con todo el grupo familiar, no solamente con las 2 partes, sino que tenemos acceso al menor, a los menores, tenemos acceso a los abuelos, a los tíos, a todo el resto de familia, a los profesionales que están interviniendo, como psicólogos, psiquiatras, profesores, médicos, pediatras. Tenemos el acceso a los colegios, tenemos acceso a poder investigar el entorno de este menor. Entonces, a partir del momento que nosotros recibimos el auto, lo que hacemos es, una vez que se ha estudiado, convocar a las partes y tienen que firmar un acta de acuerdo. En este acta se les explica sus derechos y sus obligaciones. Se les explica que vamos a trabajar una serie de conceptos para disminuir y rebajar el conflicto por el bien de los niños, fundamentalmente por el bien de los niños. La coordinación parental es neutral y trabaja solamente por el bien del menor. Aquí se ha escuchado en muchas, bueno, últimamente en algún artículo, en alguna entrevista que trabajamos por el bien de los hombres, de los papás. Pero luego resulta que al rato escuchamos que trabajamos por el bien de las mamás. Entonces decimos, bueno, no lo debemos estar haciendo tan mal, porque al final si los dos dicen lo mismo, pues resulta que nosotros, por quienes estamos trabajando es por el bien de los niños. Con lo cual, no queremos enmarañarnos la mente y allá ellos y lo que digan, porque si nos enganchamos en cada comentario que escuchamos, entonces no avanzamos. Es muy importante que nosotros mismos estemos fuertes y el coordinador parental, desde luego, más vale que sea fuerte, más vale que sea un profesional fuerte, con experiencia en conflictividad familiar y fuerte de espíritu, porque va a estar, bueno, pues lo que van a trabajar las familias es, todos van a derrochar, ¿no?, sus armas para intentar convencerle de que cada uno de ellos es el mejor y cada uno de ellos es el que tiene la razón, y van a intentar reforzar todo su discurso ante el coordinador parental para intentar convencerle de que es mejor que el niño no vea a la mamá o no vea al papá. Entonces, bueno, pues en este ámbito nosotros lo que hacemos es que firmen este acuerdo. La segunda ventaja que tiene la coordinación parental, y eso sí que es un lujo que es muy importante que lo entiendan los jueces, es que es una figura auxiliar del juez. Y si es una figura auxiliar del juez, lo primero que tiene que tener es contacto directo con el juez. Tiene que tener vía directa, contacto, no tiene que tener problemas a la hora de comunicarse con el juzgado, porque lo va a necesitar el apoyo, porque si no tiene apoyo judicial, difícilmente va a poder trasladar una sentencia, va a poder hacer que se cumpla, velar porque se cumpla una sentencia judicial. Entonces es de lógica que si va a hacer ese trabajo, tiene que tener todo el apoyo del juez. Por lo tanto, ya tenemos un punto ganado muy importante, y es que las familias se dan cuenta de que esto no es
un recurso de los tantos que había, no es una terapia, no es una mediación, aquí hay una vía directa con el juez y cualquier tipo de sugerencia que se les hace a las familias, si no la cumplen, nosotros, la obligación del coordinador parental es informar ya al final de esa intervención, es realizar un informe al juez explicando toda la intervención. Explicamos cómo ha surgido, cómo ha ido evolucionando, dónde estaba el conflicto, lo que hemos detectado, las sugerencias que hemos hecho a ambos progenitores, quién ha cumplido, quién ha incumplido, quién ha seguido obstaculizando, quién está colaborando, y todo esto al final se arma, al final de toda la intervención se arma en un informe al juez con sugerencias por parte del coordinador parental, que es el que está viendo y el que conoce de verdad ya la problemática de esta familia y es el que tiene la capacidad para sugerir al juez, incluso si se tercia un cambio de custodia, si se ve que realmente el menor está siendo afectado por uno de los dos, ¿no? Puede llegar a sugerirlo. Bueno, entonces, claro, esa es una de las bondades, ¿no? Entonces, bueno, lo que os decía, durante esta intervención, digamos que hay 3 fases. La primera es la del estudio de lo que es todo el procedimiento de la familia. Ya la segunda es la intervención, que a la vez la intervención también pasa por diferentes fases. La primera es la de, bueno, localizar y focalizar el conflicto para saber qué está ocurriendo ahí. Porque muchas veces cuando llegan no sabemos muy bien hasta que no empezamos a tratar más a la familia dónde está el problema. A veces lo que nos pensábamos así a priori, que porque perro ladrador, poco mordedor, o porque uno parece que es más conflictivo que el otro, cuando ya se les conoce de verdad y se ve todo esto y se les trata semanalmente, porque nosotros lo hacemos semanalmente, entonces es cuando te das cuenta de lo que está ocurriendo allí. Y ya cuando hemos focalizado y concentrado y encapsulado el conflicto, entonces ya trabajamos el conflicto. Y entonces los educamos en muchas cuestiones que muchísimas veces también nos damos cuenta que es falta de habilidades. Muchísimos padres y madres lo que no tienen son habilidades con los niños y entonces quieren hacerlo todo porque sí, porque tienen que hacerse así, bueno, pues no saben, no tienen esas habilidades parentales que cada día son necesarias, porque hace años tampoco hacía falta tantas habilidades, nuestros abuelos no tenían tantas habilidades parentales y sin embargo, pues mira, ahí están nuestros padres, nosotros con esos valores, pero ahora pues ha cambiado completamente el modelo familiar y hay que estar al día. Y una de las cuestiones es que hay que tener habilidades parentales, hay que saber cómo tratar a los niños y saber además poner en su sitio justo, ¿no? Todos los conflictos, porque además le estamos dando un ejemplo al niño, y al niño o niña que le estamos educando a que se hace lo que tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres, porque lo dices tú, pues flaco favor le estamos dando a ese niño, ¿no? Porque realmente le estamos educando en que el día de mañana va a tener una absoluta intolerancia a la frustración y va a ser un niño que, bueno, pues que va a reproducir las conductas que está viendo, ¿no? Al final, su aprendizaje es lo que está viendo en casa, fundamental, y va a repetir todo lo que está viendo. Con lo cual, hay que saber educar de verdad a los niños. Los niños no nacen para que se les aparque o se les lleve al colegio y ya está, y darles la cena y acostarles, porque para eso te compras una mascota y es más, no te complicas la vida tanto, ¿no? Pero la verdad es que no puede ser que esto sea tan duro, ¿no? Para los niños. Entonces, bueno, pues en esa fase, ya una vez que focalizamos el conflicto, empezamos a plantear una serie de acuerdos que queremos que se cumplan. Y entonces empezamos a observar a ver quién cumple, quién no cumple. Y ya cuando en ese proceso hemos entrevistado a todos los recursos que hemos necesitado y a los menores, porque por supuesto escuchamos a los niños con la mínima intervención del menor siempre presente, pero sí que les entrevistamos para escuchar lo que dicen. Entonces es cuando ya planteamos una serie de cambios y vemos quién cumple y quién no cumple y ya presentamos ese informe final al juez. No sé. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Bueno, en realidad son 2 preguntas, pero esta es muy importante para mí.
Lucía, querida Lucía, quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo puede durar un proceso de intervención de un coordinador parental en un juicio? ¿Cuánto es el límite? ¿Hay un límite o hasta qué momento es que dejan de asistir? ¿En qué momento? Verás, Karina, esa pregunta es muy inteligente porque aquí estamos viendo que hay muchas versiones. La mediación tiene otros tiempos, muchos coordinadores parentales son más mediadores que coordinadores, está todavía un poco confuso. Nuestra experiencia es radical en este sentido. Nosotros damos 3 meses de intervención. ¿Por qué 3 meses? En primer lugar, puede que se me corte mi batería, en primer lugar porque no podemos alargar la agonía de los niños durante 1 año. Cuanto menos tiempo sufra el menor, mucho mejor. Para llegar a acuerdos no hace falta 1 año y medio, ni 1 año. Más basta con 3 meses. Eso es lo primero. En segundo lugar, porque si un obstaculizador o un padre que incumple y que no obedece una sentencia judicial, se le dan 1 año de tiempo para continuar en las mismas, pues esto no va a aportar nada. Con lo cual hay que marcar un tiempo. Eso sí, si vemos que no es suficiente, se puede pedir una ampliación de otros 3 meses. Pero es suficiente, porque además cuando las personas, primero, en este sentido nuestro es gratuito, con lo cual, bueno, pero a ver qué bolsillo aguanta más de 3 meses pagando esta intervención. Entonces sería otro problema. Con lo cual lo que estamos viendo es que es suficiente, no debería ser más. Si hay presupuesto, habrá que hacer un seguimiento, que sería lo ideal, pero también es cierto que hay que ajustarse a los presupuestos que hay, que esto no es gratis, que todo cuesta y que los profesionales tienen que cobrar. Los profesionales no pueden hacer esto de manera altruista, por lo tanto tiene que tener un concepto viable, sostenible y realista. Así es que espero haber contestado a tu pregunta porque soy absolutamente partidaria de los 3 meses, Karina. Oh, sí, muchísimas gracias, Lucía. Bueno, tengo una más y creo que sí es importante rapidísimo. ¿Cuál es el objetivo real, o sea, el objetivo del coordinador parental? Al final, cuando un caso tiene éxito, ¿a qué se lleva? ¿A una custodia compartida o a simplemente a un convenio? ¿O qué es lo que se pretende al final que se llegue? El objetivo es fundamentalmente crear un plan de parentalidad, crear que se cumpla la sentencia. Ese es el objetivo. Si durante el procedimiento de intervención consideramos que debe haber una custodia compartida, lo vamos a sugerir al juez. Pero lo fundamental, porque ha sido a través de un auto judicial que nos ha derivado de intervención, casi todos es por un incumplimiento reiterado. Por lo tanto, el primer objetivo es que el vínculo no se rompa.